De acuerdo a la unidad, vamos a presentar la detección de oportunidades, lo cual nuestro proyecto se basa en investigar cuánto es la circulación de la chatarra dentro de Calama. Tiene que ver netamente con cómo esta chatarra se procesa dentro de la ciudad de Calama y si es que se puede se puede retirar de los centros de acopio. Para ello, nuestro desafío es investigar cuánta chatarra ferrosa circula en la ciudad de Calama y si ésta tiene algún proceso circular, algún proceso que impulse esta reutilización de los procesos. Y les dejo con mi compañera. Ya para continuar, vamos a seguir con el instrumento 1111, que son las preguntas exploratorias. La pregunta número 1 es ¿cuántos centros de acopio están activos en Calama? Y la municipalidad cuenta con 4 puntos limpios y 2 puntos verdes. La pregunta 2, ¿cuántas empresas reciclan la chatarra? Collahuasi recicla cerca de 3.000 toneladas de chatarras. ¿El material lo revenden o lo procesan? La mayoría del material se vende. ¿Calama tiene cultura para reciclar acopios? Se podría decir que un 15% de la población. ¿Qué tipo de acopio se recicla más? Chatarra lisa, chatarra oxicorte y chatarra prensa. Vamos a continuar con el instrumento 1121, que es la preparación de entrevista en profundidad a usuario. El objetivo general de la investigación es saber cuánta chatarra ferrosa circula en la ciudad de Calama y si ésta tiene un proceso circular. Vamos a ver los objetivos específicos, la persona a entrevistar, información que se busca y el formato de la entrevista. El formato de la entrevista son preguntas abiertas, la persona a entrevistar es nuestro usuario y la información que se busca de la pregunta 1 es ¿conoces puntos de reciclaje de la chatarra en Calama? El objetivo específico es conocer si el usuario conoce puntos de reciclaje. En la pregunta número 2, el objetivo específico es conocer la opinión del usuario sobre reciclar. La pregunta número 3 es ¿cómo se podría promover una cultura de reciclaje en la ciudad? La respuesta o el objetivo específico es investigar cómo se puede promover una cultura más limpia. Y la pregunta 4, ¿alguna vez has reciclado chatarra? Y nuestro objetivo específico es indagar si el usuario recicla esta chatarra. Con la pregunta número 5, nuestro objetivo específico es saber si conocen lugares que compren o vendan chatarra. En la pregunta número 6 es ¿qué opinas sobre el reciclaje de la chatarra? Nuestro objetivo específico es conocer la opinión del usuario sobre el reciclaje. La pregunta 7, nuestro objetivo es indagar si conoce el proceso del chancado. La pregunta 8, el objetivo es saber si es necesario informar a la sociedad. La pregunta 9, el objetivo es investigar sobre si el usuario sabe qué metal se puede reciclar. Y la pregunta 10, nuestro objetivo específico es conocer si el usuario se considera una persona que recicla. Para continuar con el instrumento 1121, que es la pauta de entrevista en profundidad a nuestro usuario. El nombre es Nicole Juica, edad 23 años, ocupación estudiante, tiempo en el cargo 4 años y relación con el servicio es nuestro usuario. El medio de este registro fue una entrevista online con la fecha del 1 del 10 de 2023 que duró aproximadamente 30 minutos. Acá tenemos las citas clave y la temática. Las temáticas es ¿conoce puntos de reciclaje de chatarra en Calama? La respuesta es, para ser honesta, no conozco ningún lugar para reciclar. ¿Considera que es importante reciclar? Sí, eso ayuda al medio ambiente. ¿Cómo se podría promover una cultura de reciclaje en la ciudad? Depende, se podría hacer dando información, folletos, cosas como incentivar que llamen la atención de la población. Algunas veces ha reciclado chatarra y ella nos responde que no realmente. Para continuar, seguimos con las temáticas que es ¿conoce un lugar donde compren o vendan chatarra? No conozco muchos lugares de Calama. Esto se podría indicar que no hay lugares. ¿Qué opina sobre el reciclaje de la chatarra? Ella nos comenta que en su opinión se reducen los metales que existen porque igual existe mucha basura y reducir ese material sería de una gran ayuda.
¿tiene el conocimiento sobre el proceso del chancado? No conozco el proceso, pero creo que se tritura el metal para usarlo de nuevo. ¿Considera necesario informar a la sociedad sobre el reciclaje de la chatarra? Sí, como dije anteriormente, la gente sabría qué hacer y cómo reciclarlo. ¿Sabes qué metales se pueden reciclar y cuáles no? No sé, pero supongo que se pueden reciclar aquellos que estén aptos para ser usados nuevamente. Y la última es, ¿usted considera una persona que tiene cultura para reciclar? Ella nos responde que la verdad no, que en su casa no se recicla y que es muy complicado la cultura como para reciclar todos los días. Esa sería la última respuesta de la pregunta 10. Luego seguimos con el instrumento 1122, que es la preparación de pauta de observación no participante. El objetivo general de esta investigación es saber cuánta chatarra ferrosa circula en la ciudad de Calama y si ésta tiene un proceso circular. Bueno, acá seguimos con el objetivo específico, el punto a observar, la información que se busca y el formato de este registro. El formato fueron las preguntas abiertas, a observar fueron los puntos de reciclajes. Entonces, con la pregunta número 1, el objetivo específico es conocer la gestión de los procesos. Pregunta número 2, conocer los tipos de minerales. Pregunta número 3, analizar el entorno de trabajo de la minería. La pregunta número 4, la información que se busca es analizar las maquinarias y su función en la minería. Y la información que se busca en el punto 5 es conocer la seguridad y toxicidad del proceso. Y el objetivo específico es analizar la seguridad y el compromiso con el cuidado personal y ambiental. Dentro de la pauta observación no participante, ahí encontramos las actividades, los entornos, las interacciones y los objetos, y además los usuarios que se ven interactuados con el reciclaje de chatarra. Dentro de las actividades tenemos que se preparan los residuos existentes y hacer una conversación, y además existe la conversación entre el encargado y los trabajadores, y se mide y se organiza la cantidad de material. Dentro del entorno tenemos que hay comunicación entre trabajadores, los trabajadores acalorados y cansados, y también está el encargado responde la radio. Dentro de las interacciones tenemos trabajadores utilizando herramientas, realizando tareas correspondientes y el encargado indicando las instrucciones. Y los objetos están las herramientas, las maquinarias y los equipos. Y dentro del usuario está el supervisor y los trabajadores. En el instrumento 1.123, el objetivo es la preparación de entrevistas en profundidad de expertos. Tenemos el objetivo que es conocer la importancia del material en la minería, también conocer los materiales que son procesados en el chancado, en los molinos, además de indagar sobre el proceso de las bolas que tienen, las bolas de acero que trabajan en el proceso, y además de conocer la efectividad de las bolas en el proceso minero. ¿Qué es la información que se busca de esto? Es ver cuál es la importancia que tiene el acero en el proceso de este chancado, además de los materiales que se utilizan. Ahí conocer el proceso en sí de estas bolas que trabajan. Además de saber además de saber si el experto tiene experiencia en los metales, además en la gestión del acero, y además de preguntarle si el proyecto le parece atractivo para continuar con el proceso. Y además, y si es que ellos conocen algún tipo de reciclaje en el metal. Y el instrumento 1.1.2.3, que es la pauta de entrevista en profundidad de expertos. En este caso tenemos a Juan Tapia, que tiene 33 años, su ocupación es operador de fundición y chancado. Tiene 3 años en el cargo y su relación es que conoce los óxidos y los sulfuros con el tema del chancado. Temática. ¿Qué importancia tiene el acero en el proceso? Él nos dice que el acero es importante porque genera la molienda del material, con las bolas de acero, y tiene una dureza que la roca y produce un chancado del 80% a un 90%. ¿Qué material es chanca?
Los materiales chancados por estas bolas de acero son el tipo de óxidos que son más blandos y sulfuro de cobre. ¿Conoce el proceso de las bolas de acero en el chancado? Se introducen dentro del chancado o molino, en el cual este hace movimiento y genera que esta roca, esta tierra que está prendida en el material que se va a utilizar, se ¿y qué tan efectivo el proceso? Y que el proceso es efectivo entre un 80 y un 90%, ya que las bolas cumplen con su función y deja una pulpa de material que es el objetivo. Después reciclan algún metal, el proceso lo ocupan bastante para su efectividad en las moliendas y chancados, depende mucho de la calidad de la bola y del material. ¿Cómo mejoraría el proceso? Se podría mejorar a través de tendencias tales como mecánica, eléctrica y granulometría del material. Con esas tres partes se podría mejorar el proceso para ser eficientes. ¿Tiene experiencia con los metales? Claro que sí. Dice que trabaja en el área de oxidación y sulfuro. ¿Conoce los procesos de gestión del acero? En profundidad no. Es un proceso que escapa de sus manos. ¿El proceso le parece atractivo? Dice que sí le parece atractivo, pero la competencia está en un gran margen de excelencia, ya que las bolas dependen mucho de la producción del mineral. El chancador tiene horario de atención. El chancador trabaja 24/7. Solo tiene una pauta de mantenimiento que depende de la superintendencia, dice, y por lo cual te dan te dan es cada una semana la mantención. Luego tenemos el instrumento 1.1.3.1, que es la matriz de vaciado de hallazgo. Para esta matriz nos ubicamos en cuatro ámbitos, que son los hábitos, las mejoras, los metales y el reciclaje. Dentro de los hábitos podemos encontrar que el usuario conoce algunos puntos de reciclaje, algunos no lo conocen, como el tema de nuestro usuario, y que tampoco se conoce mucha información sobre los reciclajes, los puntos, y tampoco sobre hay una información en la municipalidad y en proyectos sobre estas mejoras. Y dentro de las mejoras tenemos que dentro del chancado se podrían haber algunas mejoras tales como nos decía el experto en temas de mecánicas, eléctrica y granulometría que sirven para hacer el proceso más efectivo en el chancado. Y luego tenemos que se reduce que dentro de la ciudad, basado a que se podría ver bajo mm, y en las mejoras podemos encontrar que a través de se reduce la cantidad de basuras que existe, además de entregar folletos e interactuar con los clientes. Los metales que se utilizan en este proceso son la chatarra lisa, la chatarra oxicorte, la chatarra prensa y la mayoría del material se vende. Dentro del reciclaje encontramos que el 15% de las personas se reciclan y se reciclan 3.000 toneladas dentro de los centros de acopio. Y que dentro de esto en Calama existen 4 puntos limpios y 2 puntos verdes en Calama. Luego tenemos el instrumento 1.1.3.2 que es el mapa de categorización de INSAI, lo cual describimos 4 INSAI que son la cultura, el acceso y la sugerencia y residuos. La cultura trata sobre lo mismo que la sociedad no tiene mucha información sobre los centros de puntos de reciclaje de aceites y varias relacionadas con el material. Dentro del acceso tenemos que tener que muchos no tienen acceso especialmente a un lugar o punto específico para poder reciclar, además de que la información es innecesaria, que no es necesaria, o sea que es poco, que hay muy poca información sobre los puntos. Y la sugerencia es algo que se propone, se insinúa o se sugiere. El término suele emplearse como equivalente a consejo o recomendación. Dentro tenemos cuáles son mejorar a tendencias mecánicas, la entrega de folletos y también a reducirle el tema del acopio de metales. Luego tenemos los residuos, que son todos aquellos residuos que pueden ser reutilizados y reaprovechados de alguna manera para una vez finalizado su uso principal. La mayoría de material se vende, la chatarra lisa y se reciclan aquellos que estén aptos. Luego tenemos el instrumento 1.1.3, que es la tabla de priorización de INSAI, lo cual tenemos acá los 4 que teníamos arriba, y tenemos acá como el que tiene mayor impacto y mayor complejidad, que es la cultura y el acceso. Como veíamos en Calama, no hay una cultura donde se haga el reciclaje sobre los metales.
en especial con el tema de las casas cuando se botan los microondas, los refrigeradores, la mayoría de esos se van a un basural que no es un basural, ¿cómo se dice? Un basural que no es acreditado, por así decirlo, por la municipalidad y tampoco por alguna empresa privada, sino que son solamente residuos que están ahí haciendo solamente, provocando más basura. Y luego tenemos que son los residuos, como dije, en Calama hay varios lugares, sectores donde el acopio de estas basuras es un montón. Detrás de la escuela Don Bosco hay un centro más grande de residuos de plástico, de metal, de hasta igual de comida y eso. Y luego tenemos los anexos que son las evidencias de entrevista, lo cual se le hizo a nuestro usuario y al experto. Y gracias.